La antigua Grecia deslumbra como un lugar mágico. Fue el nacimiento de la democracia, con una escena artística vibrante, una mitología cautivadora y una arquitectura impresionante. Figuras intelectuales como Aristóteles y Platón revolucionaron el pensamiento científico. La tierra era fértil y el vino fluía como el agua. Hoy exploramos el lado sombrío de la antigua Grecia y por qué probablemente no durarías mucho si vivieras allí. Una cultura marcada por la guerra. A pesar de su democracia y su filosofía, a los antiguos griegos les gustaba la guerra. Alrededor del año 500 a.C., comenzaron a depender en gran medida de mercenarios extranjeros para luchar en muchas de sus batallas. Sin embargo, antes de eso, los combates eran llevados a cabo principalmente por ciudadanos comunes. En la época arcaica de Grecia, entre el 800 y el 500 a.C., se formaron milicias a tiempo parcial. Si fueras un granjero o un simple trabajador, probablemente te verías obligado a luchar. Las batallas entre ciudades-estado competidoras en la antigua Grecia solían librarse durante el verano, y aquellos que sobrevivían volvían a sus trabajos diarios o granjas para prepararse para la cosecha. Esto hacía que la lucha fuera extremadamente peligrosa en aquel entonces. Los ciudadanos a menudo tenían que pagar por su propio equipo, por lo que si eras muy pobre, lo más probable es que fueras uno de los peones lanzados directamente a la batalla con muy poca protección. Si tenías un poco más de dinero, podías comprar o heredar una armadura de tu familia y convertirte en un hoplita. Los hoplitas eran soldados de infantería que llevaban lanzas, escudos y corazas. Aunque no está claro exactamente cuándo empezaron los griegos a utilizar hoplitas, para el año 600 a.C. ya se habían convertido en un elemento básico en la guerra griega. Las consecuencias mortales por delitos menores. En la Atenas del siglo VII a.C., podrías enfrentar la pena de muerte por robar un repollo. Alrededor de 621 a.C., las leyes draconianas se impusieron, estableciendo la primera constitución escrita de Atenas. Antes de eso, el sistema legal se basaba en leyes orales ambiguas, dejando a las víctimas la responsabilidad de buscar justicia por sí mismas, a menudo resultando en enemistades duraderas. La aristocracia manipulaba estas leyes en su beneficio, creando una sociedad desigual. La Reforma, liderada por un aristócrata llamado Draco, introdujo un sistema extremadamente duro con la pena de muerte o la esclavitud, incluso para delitos menores. Estas leyes draconianas no lograron resolver la desigualdad y fueron derogadas en 594 a.C. por Solón, quien las reemplazó por un conjunto más equitativo: una sociedad basada en la esclavitud. La esclavitud era una práctica común en la antigua Grecia, especialmente en Atenas y Esparta. En Atenas, entre el IV y V siglo a.C., la ciudad albergaba entre 60.000 y 80.000 esclavos, más de la mitad de su población estimada. En promedio, cada hogar tenía al menos 3 esclavos. En Esparta, los esclavos, conocidos como ílotas, superaban en número a los espartanos libres por 20 a 1. Los ílotas eran sirvientes estatales que trabajaban en la agricultura y entregaban la mayor parte de su producción al gobierno. Esta abundancia de esclavos permitió que muchos hombres se entretuviesen como guerreros, y la temida maquinaria militar espartana se convirtió en una de las más fuertes de la época. Los espartanos trataban a los ílotas con dureza, sometiéndolos a golpizas para mantener su sumisión. En Atenas, las golpizas también eran comunes para los esclavos. Las formas de esclavitud incluían nacer en ella, ser capturado en guerra o caer en esclavitud por deudas, donde un ciudadano libre podía ser esclavizado si debía demasiado dinero al propietario de la tierra que alquilaba. Una epidemia devastadora. Durante el asedio espartano a Atenas, alrededor del año 430 a.C., un brote de una enfermedad desconocida devastó la ciudad, cobrándose la vida de más de un tercio de su población. El origen de esta plaga sigue siendo un misterio, con teorías que van desde tifus e influenza hasta sarampión o incluso ébola. Según Tucídides, la peste podría haberse originado en África, propagándose a través del imperio persa hasta llegar a Atenas. Los síntomas incluían fiebre, ojos inflamados, sangrado por la boca e insuficiencia respiratoria. Este brote causó caos en la ciudad
con casi 100.000 personas falleciendo y agravando aún más la tragedia causada por el asedio espartano. Este evento marcó el final de la Edad de Oro de Atenas, que sería finalmente absorbida por Esparta unos 25 años después. El lado oscuro de la belleza de la antigua Grecia. En la antigua Grecia, especialmente para las mujeres, el uso de maquillaje era común, pero con un alto costo para la salud. El plomo era un ingrediente habitual en las cosméticas de la época. Aunque los escritores griegos, en su mayoría hombres, desaprobaban el uso de maquillaje, considerándolo propio de prostitutas y mujeres de baja clase social, se acepta ampliamente que mujeres de todas las clases, e incluso algunos hombres, lo utilizaban para realzar su belleza. Sin embargo, la pasta de plomo que se aplicaban a menudo provocaba desfiguraciones horribles y cicatrices, dañando la piel y causando enfermedades. En el círculo vicioso, las mujeres aplicaban cada vez más cantidad para cubrir los daños que ya estaban causando. Es un recordatorio de los extremos a los que a veces llegamos en búsqueda de la belleza. El misterio del colapso de la Edad del Bronce. En la antigua Grecia, alrededor del año 1177 a.C., se produjo un colapso repentino y misterioso de una vasta red de civilizaciones del Mediterráneo. Civilizaciones como los micénicos, egipcios, hititas, babilonios y minoicos, todas con culturas prósperas y economías basadas en el comercio, se vieron afectadas. Aunque los historiadores no están seguros de la causa exacta, hay evidencia que sugiere una posible sequía de 300 años que llevó a la hambruna y a conflictos por recursos. Además, se mencionan los pueblos del mar en relatos y grabados, un misterioso grupo de piratas que invadieron y destruyeron importantes ciudades costeras, posiblemente aprovechando la debilidad de los imperios afectados por la sequía. Sin embargo, la información sobre los pueblos del mar es escasa y se basa principalmente en relatos vagos y grabados en estelas. La evolución de la medicina en la antigua Grecia revela un panorama complejo en el que se entrelazan creencias religiosas, prácticas de medicina incipiente y teorías sobre la salud y la enfermedad. Antes del siglo V a.C., la enfermedad se consideraba un castigo divino, mientras que la curación era vista como un regalo de los dioses. Sin embargo, hacia el año 500 a.C., se comenzó a distinguir entre la medicina y la religión, aunque esta separación no era siempre clara. Un aspecto importante de la medicina griega era el papel de Asclepio, dios de la medicina, que era adorado tanto como un sanador divino como un médico experto. A pesar de estos avances, no existían requisitos formales para practicar la medicina, lo que significaba que cualquiera podía afirmarse ser médico y practicar la medicina sin una formación adecuada. Uno de los tratamientos médicos más comunes en la antigua Grecia era la sangría, que se basaba en el sistema medicinal del humorismo. Según esta teoría, el cuerpo humano estaba compuesto por 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. La salud se consideraba un equilibrio adecuado de estos humores, y cualquier desequilibrio se creía que causaba enfermedades. Por ejemplo, se pensaba que los alimentos calientes producían bilis amarilla, mientras que los alimentos fríos producían flema. Además, se asociaban ciudades expuestas a diferentes vientos con enfermedades específicas, como enfermedades pulmonares en ciudades con vientos fríos y problemas digestivos en ciudades con vientos cálidos. El humorismo continuó siendo una práctica médica común mucho después de la antigua Grecia, hasta que fue desacreditada en la década de 1850 con el descubrimiento de la teoría de los gérmenes. A pesar de los avances de la medicina griega, la vida para la mayoría de las personas durante esta época probablemente era difícil y corta, con prácticas médicas que hoy nos parecen brutales e ineficaces. Y como nosotros estamos aquí para traerte solo información de valor, no olvides suscribirte, darle like al video y volver muy pronto al canal, que seguiremos creando mucho más contenido de calidad para ti. Nos vemos pronto y recuerda pensar muy bien lo que deseas y agradecer el tiempo en el que naciste. ¿O acaso sí podrías sobrevivir en la antigua Grecia?